Reciban un cordial y afectuoso saludo. Soy Rubén Alejandro Villagómez, alumno de la Universidad Técnica Particular de Loja de la carrera de Derecho, dando continuidad con el proyecto de vinculación titulado Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información, dentro del tema Violencia de Género Digital. En este video, que tiene el carácter formativo, se procederá a hablar sobre la problemática, causa y efecto de este tema. La sociedad actual en la que vivimos obliga a las personas a utilizar cada vez más los medios electrónicos, generándose también la aparición de nuevas formas de violencia contra las mujeres en razón de su género, puesto que hoy en día se observa con mayor frecuencia que se están utilizando los medios electrónicos para cometer todo tipo de violencia. ¿Qué engloba la violencia digital? Este tipo de violencia se puede definir como todo acto que atenta contra la integridad, la seguridad, causando daños a una persona, comúnmente del género femenino, configurada como víctima, mediante la utilización de medios y redes tales como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, entre otros, así como la utilización de correos electrónicos tales como Outlook, Yahoo, Gmail y más. Los derechos digitales reconocidos en Ecuador acorde a la problemática asignada, tal y como se mencionó en el anterior video, donde se habló sobre la normativa legal. Tenemos que el artículo 19 de la Constitución de la República del Ecuador prohíbe la emisión de publicidad que induzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. El artículo 46, numeral 7, adoptará las medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes frente a la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia o la discriminación racial o de género. El artículo 66, numeral 3, nos habla del derecho a la integridad personal, que incluye integridad física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada, tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 81 nos dice que la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que por sus particularidades requieren de una mayor protección. Dentro de las problemáticas, causas y efectos, tal como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, tenemos que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo será víctima de violencia física o sexual, al menos una vez en su vida. Se estima que un 90% de las víctimas de recibir imágenes íntimas no consensuadas son mujeres. De esta manera, se puede determinar que la violencia de género en línea a nivel global reporta que un 23% de mujeres algún momento de su vida fueron víctimas de algún tipo de abuso o acoso cibernético. Asimismo, 1 de cada 5 mujeres habita en estados donde muy probablemente este tipo de delitos jamás sean castigados, determinando de manera específica que las mujeres que más sufren este tipo de violencia de género digital son las que tienen una edad comprendida entre los 18 y 30 años de edad. Los tipos de violencia de género digital que tenemos son los siguientes: difusión digital de fotografías, audios y videos de naturaleza sexual sin consentimiento. Consiste en la difusión en línea de contenido sexual explícito, obtenido con o sin el consentimiento de la persona, con el fin de perjudicarla y hacerla daño. Como ejemplo de esto tenemos tomar fotos debajo de la falda o vestido de las mujeres. Acceso, manipulación, intercambio y publicación no autorizada de información privada y datos personales. Se da mediante el robo de contraseñas por medio de la instalación de software
que permite el acceso no autorizado a las cuentas en línea. Doxing tiene la finalidad de localizar a una persona para acosarla. Este tipo de violencia consiste en la extracción y publicación de información personal, tales como nombres, direcciones de domicilio, trabajo, números telefónicos, correos, así como datos de sus familiares. La suplantación y robo de identidad se da para usar ilícitamente tarjetas de crédito o cheques, es decir, tener un manejo no autorizado de sus bienes, como también se mencionan los casos en los que la pareja sentimental se hace pasar por algún familiar o conocido para vigilar sus comunicaciones a través de esos falsos perfiles. Actos contra la reputación o la credibilidad de una persona se consuma mediante la creación de perfiles falsos, o más grave aún, realizar fotomontajes manipulando contenido sexual y su posterior publicación en sitios web pornográficos, así como también realizar memes y difundirlos en las redes con el objetivo de desacreditar a la persona. Actos que implican la violencia y el monitoreo de una persona. Un caso muy común de violencia doméstica es en el que la pareja sentimental o expareja utiliza algún tipo de programa espía instalado clandestinamente en las computadoras, celulares, automóviles o cámaras para vigilar la actividad de la mujer en medios digitales, como para también conocer de su ubicación. El ciberhostigamiento tiene la finalidad de hostigar a la víctima mediante amenazas, comentarios vulgares y difamatorios, como también emitir propuestas sexuales y recibir imágenes indeseadas, como también el envío de solicitudes de amistad de manera obsesiva y dar seguimiento a todas las publicaciones en redes sociales, como también difundir constantemente información falsa u ofensiva de la persona en blogs. Tenemos el ciberacoso. Este es un tipo de delito que tiene como fin molestar a mujeres y niñas, desencadenando y promoviendo una serie de violencias contra ellas. Aquí aparece un término conocido como troleo de género. Esto quiere decir que es un ciberacoso de manera grupal, cuando varias personas en conjunto se reúnen para acosar a través de medios digitales a una misma persona. El ciberbullying es un tipo de violencia empleado por menores de edad mediante las redes sociales, juegos en red y cualquier otro tipo de tecnología de información para molestar, intimidar o humillar a otro menor de edad. Tenemos también amenazas directas de daño o violencia. Son mensajes intimidantes en los que el agresor manifiesta expresamente a la víctima la intención de ocasionarle algún tipo de daño físico o violencia sexual. Sextorsión. Son amenazas que la víctima recibe de una persona quien intenta extorsionarla, amenazándola con difundir imágenes o también videos íntimos de ella para chantajearla con el envío de más imágenes de contenido sexual, obtener dinero o solicitar tener relaciones sexuales a cambio de no difundir los contenidos sexuales explícitos. Las violencias físicas facilitadas por las tecnologías. En este tipo de violencia, el agresor logra tener un acercamiento hacia la víctima, logrando ultrajarla. La violencia física facilitada por medio de las tecnologías de la información puede ser un ataque sexual. De esto se debe tener sumo cuidado, inclusive al utilizar aplicaciones de citas en línea, puesto que estas han sido las herramientas en donde el agresor con engaños logra contactar a la víctima para posteriormente ultrajarla. Tenemos también la trata de mujeres y niñas por medio de las tecnologías. Esto consiste en reclutar a mujeres y niñas por internet mediante el engaño, generando vínculos sentimentales y emocionales con el fin de obtener pornografía infantil o peor aún, traficar con las niñas y mujeres. Ataques a comunidades y organizaciones de mujeres. Consiste en acciones que tienen el propósito de desprestigiar organizaciones de mujeres, que por lo general se dedican a la defensa de derechos humanos y la equidad de género.
cómo actuar en caso de ser víctima de violencia en línea. Como recomendación, es muy importante realizar documentación y respaldo de todo tipo de prueba para posteriormente presentarle ante la autoridad competente. También se debe bloquear, reportar y denunciar este tipo de violencia en red. Es un paso muy importante dentro de las plataformas de redes sociales. También es aconsejable comentar esta situación a alguna persona de su entera confianza, quien podrá aconsejarle o ayudarle, puesto que muchas veces la persona que está en dicha situación, por el mismo estrés o miedo, se le dificulta el pensar de la mejor manera. Como último punto, tenemos que si la agresión no ha cesado después de bloquear a estas personas, es pertinente realizar la denuncia acudiendo a la fiscalía con todas las pruebas documentadas para que de esa manera se inicie el proceso para localizar y sancionar al agresor de la violencia digital y, de ser el caso, iniciar el proceso de reparación integral de la víctima. Las medidas que toma el Estado para poner frente a este tipo de delito. Entre estas medidas tenemos que el Estado ha acatado las recomendaciones del Memorándum de Montevideo, que en sus artículos 10.1, 10.2, 10.3, 11, 12 y 13 hace referencia a garantizar procesos judiciales sencillos, fortaleciendo la responsabilidad civil para garantizar los derechos en las aplicaciones de la sociedad de la información. De igual manera, se debe tener la máxima difusión posible, utilizando técnicas que garanticen la protección de datos personales, tener una base de datos con fallos judiciales vinculados a la sociedad de la información, para que los jueces aprecien el contexto en el que están decidiendo. Establecer también canales en los que niños, niñas y adolescentes pueden presentar denuncias de manera oportuna. Fomentar también el establecimiento de organismos en materia de protección de datos. Desarrollar capacidades en materia de protección de datos con énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres, en su artículo 39.1, hace referencia a las atribuciones especiales de las entidades nacionales y locales que integran el Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación contra la Violencia contra las Mujeres, estableciendo en sus competencias acciones para prevenir la violencia sexual y digital. Realizar y fomentar la normativa penal y civil para asegurar la sanción a quienes realizan la violencia sexual digital y otros tipos de violencia. Desarrollar en el marco de sus competencias acciones coordinadas de carácter interinstitucional y dar seguimiento a las víctimas de este tipo de violencia. También suministrar atención psicológica, jurídica, gratuita y especializada. Es así que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 78.1, hace mención a la reparación integral, estableciendo mecanismos de reparación en los casos de violencia de género contra las mujeres, mediante la rehabilitación física, psicológica, ocupacional o educativa de la víctima y de sus familiares. La reparación de daño al proyecto de vida basado en el derecho internacional de derechos humanos. Como conclusiones tenemos que la violencia de género digital contra la mujer conlleva una serie de delitos ya existentes y otros nuevos, que son inducidos en el medio digital para violentar por redes o lograr un acercamiento para cometer un delito físico. Es por ello importante crear una cultura y brindar una buena educación a los niños para que desde temprana edad sean respetuosos y empleen a futuro adecuadamente las tecnologías. La violencia digital oprime el libre acceso a las tecnologías de la información al género femenino, cortando su emprendimiento y desarrollo personal. Es loable las iniciativas que han tomado organismos internacionales como la OEA y la ONU, incorporando manuales sobre la violencia de género digital. El Estado debe fomentar la ejecución de proyectos que permitan la construcción de un ciberespacio libre de violencias y ser tajante en la sanción hacia quien cometa algún tipo de delito para erradicar este problema social. Como bibliografía para el presente video nos hemos referido al Código Orgánico Integral Penal, a la Constitución de la República del Ecuador, a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Nos hemos referido también a la ONU en su estudio de la violencia contra mujeres y niñas en el espacio digital, al Memorándum de Montevideo y al Manual de la Violencia de Género en línea contra las mujeres y niñas. Espero que haya sido de su total agrado. Muchas gracias.